La innovación abierta y la economía colaborativa. ¿Recuerdas la innovación abierta? Este tipo de modelo de negocio se relaciona directamente y complementa la economía colaborativa. ¿Sí? ¿Cómo? Aquí te lo decimos. La innovación abierta, como te lo platicamos el semestre pasado, es lo opuesto a la innovación cerrada. Proporciona nuevas formas de utilizar los recursos de las organizaciones y se basa en las reglas de propiedad intelectual. A su vez, la economía colaborativa tiene como objetivo potencializar el intercambio comercial y la utilización de recursos disponibles, basado en la utilización de plataformas de interacción entre vendedores y compradores. Sin embargo, ambas estrategias buscan hacer un mejor uso de los recursos, intelectuales o físicos, y compartirlo para mejorar, resolver problemas y, en algún sentido, mejorar la vida de los usuarios. Es así que una ruta viable para que las empresas practiquen la economía colaborativa es evaluar el potencial de compartir su base de activos, ya que en términos generales, las fábricas, por ejemplo, nunca operan al 100% de su capacidad. Pero si comparten sus activos, lograrán ese 100%, acercándose a su máxima eficiencia. Lo mismo sucede con locales u oficinas que cierran el fin de semana. ¿Lo ves? La economía colaborativa abre una gran gama de posibilidades de ahorros económicos y nuevos mercados. Aquí te dejamos algunos ejemplos de empresas que están haciendo esto. En 2012, Merck y MedImmune firmaron un acuerdo para compartir la planta de fabricación MedImmune. El trato proporcionó el acceso a largo plazo del exceso de capacidad para MedImmune, mientras que Merck recibió un acceso rápido y flexible a la cartera de productos biológicos de maduración de la empresa. FairShare asegura el excedente de alimentos con la industria alimenticia, incluyendo supermercados, para que sea repartido a cientos de organizaciones benéficas locales alrededor del Reino Unido, reduciendo así el desperdicio y ayudando a alimentar a miles de personas vulnerables todos los días. General Electric se alió con Kirky en 2013 en un acuerdo de $30 millones en donde la comunidad de Kirky tenía acceso abierto a las patentes y tecnología de General Electric, mientras que General Electric se beneficiaba de la invención de productos de consumo de Kirky, algo de lo que carecía la compañía. El modelo Hook y la economía colaborativa. El modelo Hook fue desarrollado por Nir Eyal, quien es especialista en la ingeniería del comportamiento y ha realizado publicaciones en HBR y Fast Company. Asimismo, ha escrito varios libros, entre ellos el que describe este modelo, el modelo Hook: impulso externo-interno, acción, recompensa variable, inversión. El modelo descrito por Eyal tiene como objetivo conectar la necesidad, problema, del usuario con la solución, el producto o servicio, con la frecuencia suficiente para que esto se vuelva un hábito. Su modelo se divide en 4 elementos que describimos a continuación. Impulso es lo que incita a los usuarios potenciales a tomar acción y se divide en impulso externo, anuncio publicitario, correo electrónico con invitaciones, etc. Impulso interno está completamente asociado al usuario y generalmente se relaciona con sentimientos o emociones, por ejemplo, aburrición, felicidad, tristeza, etc. Inclusive, es esta necesidad de eliminar el dolor o la molestia que se le está presentando a la persona. Las preguntas asociadas a esta etapa son: ¿qué quieren realmente los usuarios? ¿Qué dolor alivia mi producto? ¿Qué atrae a los usuarios a mi servicio? Acción. Se genera después de que se pasó la primera etapa del impulso. Es tomar la acción en sí misma, ingresando a Facebook si estás aburrido, buscando artículos en Internet si necesitas una reparación en casa, aceptar la invitación de demostración que te llegó por correo electrónico, etc. En esta etapa la acción es mínima y poco complicada, porque lo que se busca es enganchar al posible usuario. Para que se forme un hábito, tienes que generar la acción sin siquiera pensarlo. Las preguntas asociadas a esta etapa son: ¿cuál es la acción más simple que realizan los usuarios antes de la recompensa y cómo puedes simplificar su producto para facilitar esta acción? Recompensa variable.
Se otorga una vez que el usuario realizó una acción y la variabilidad, no saber qué o en qué momento exactamente la recibirás, es lo que permite que la persona se enganche, porque no sabrá exactamente en qué momento volverá a recibir la recompensa, como los experimentos de Skinner. Las preguntas asociadas a esta etapa son: ¿los usuarios se sienten satisfechos con la recompensa, pero se quedan con ganas de más? Inversión. Esta etapa final se relaciona con una contribución personal que realiza el usuario. Esta estrategia también está basada en la psicología, que te dice que le demos más valor a los proyectos en los que nosotros mismos participamos. Así que si el productor te da la opción de participar en la mejora de productos, por ejemplo, está asegurando tu compra. Las preguntas asociadas a esta etapa son: ¿qué poco trabajo invierten los usuarios en su producto? Seguro te estás preguntando: ¿cómo se relaciona este modelo con la economía colaborativa? Bueno, derivado de que en la actualidad la formación de hábitos está directamente relacionada con el fácil y rápido acceso a la información, las aplicaciones que lideran la economía colaborativa logran generar hábitos casi de manera inmediata, y los negocios que generan hábitos en automático generan una ventaja competitiva. El modelo Hook describe una experiencia designada para conectar el problema del usuario o una solución frecuentemente suficiente para formar un hábito. La otra cosa relevante del modelo es que el objetivo principal del autor es utilizar estas estrategias de una manera positiva, es decir, con el objetivo claro de generar productos que mejoren la vida de las personas y que dichas personas los asimilen y consuman en su beneficio. De acuerdo con ella, este modelo permite crear lo correcto más rápido y usar la psicología para entender por qué las personas hacen las cosas que hacen y así poder ayudarlos a vivir mejor. Asimismo, comenta que el uso de la tecnología se ha vuelto adictivo, por lo que busca que los usuarios controlen sus hábitos y no al revés. Para ella, en sus palabras, los compromisos que asumimos tienen un efecto poderoso en nosotros y juegan un papel importante en las cosas que hacemos, los productos que compramos y los hábitos que formamos. Actividad 7. Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones. Usamos productos para encontrar soluciones a problemas. Los usuarios que encuentren un producto que alivie su dolor formarán asociaciones fuertes y positivas con el producto con el tiempo. Basándote en tu problema a resolver y lo aprendido en el modelo de Hook, responde las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los hábitos de los usuarios que requieren tu solución? Frecuencia del comportamiento, utilidad y recompensa que el comportamiento del usuario obtendrá ante la solución, producto o servicio propuesto, qué problema resolverán los usuarios al utilizar tu solución, qué frecuencia piensas que tendrán los usuarios con tu producto, qué comportamiento del usuario es el que requieres que sea un hábito, qué crees que quieren lograr tus usuarios al usar una solución, dónde y cuándo la usarán, qué emociones influirán en su uso. Podemos resumir lo aprendido hasta ahora a través de los beneficios que la economía colaborativa otorga: circulación de recursos, completa utilización de los recursos, desarrollo de una cultura de confianza, incremento en la variación de productos y servicios y evaluación del rol en las organizaciones. ¿Quién conoce o quién ha visto alguna vez este panel de control? ¿Sabéis qué representa, qué imagen? Sí, un poquito, hay bastante gente. Pues bueno, esto es de la película Regreso al futuro, es el coche, el DeLorean, que va del pasado al futuro. Es un poco lo que quiero hacer con vosotros hoy, es empezar un poco con el pasado de la economía colaborativa, el presente y indagar también un poco en el futuro. Y es curioso porque son las fechas reales de la película y estas fechas son indicativas también para la economía colaborativa y el consumo colaborativo. En el año 2011 fue cuando todo esto empezó un poco a funcionar. Hubo la charla que probablemente muchos de vosotros habéis visto de Rachel Botsman, también fue en TEDx en Sydney, se popularizó en 2011. También es del 2011 el famoso artículo de Time Magazine, donde se ponía el consumo colaborativo como una de las 10 ideas que iba a cambiar el mundo. Hubo también otros artículos en prensa como Wire Magazine y otras prensas francesa, por ejemplo,
Y con todo esto yo me inspiré un poco también y acabé creando también en 2011 el blog de consumo colaborativo. Habéis visto que el logo actual es más bonito que el primero que tenía. Y en este momento realmente éramos muy pocos los que estamos metidos en este tema. Éramos 4 gatos. Si podéis ver también, había realmente solo 4 shares del artículo. Realmente no había mucha gente fijándose en la información que estábamos compartiendo, ¿vale? Y muchos de los artículos hablaban de que éramos literalmente estos 4 hippies digitales que con la crisis estábamos intentando hacer alguna cosa un poco rara, ¿vale? Pues estos 4 hippies digitales, 4 años más tarde, sumamos al 2011 4 añitos, estamos en el 2015, estos 4 hippies digitales han cambiado bastante y los mensajes que estamos viendo son muy distintos. Lo que estamos viendo es que las plataformas se están comiendo al mundo. Y vemos tweets como este, donde nos indican que Uber, una empresa que no tiene ningún taxi en propiedad, se ha convertido en el mayor grupo taxista del mundo. Airbnb, una empresa que tampoco tiene ningún apartamento en propiedad, se ha convertido en el mayor grupo de alojamiento del mundo. Alibaba, un gran retailer chino, también no funciona, no tiene stock propio, lo que hace es gestionar stock de otra gente. Lo mismo ocurre con Facebook, lo mismo ocurre con BlaBlaCar, lo mismo ocurre con Wallapop, la lista sigue y sigue. Es este modelo de pensar de otra manera, este modelo de plataforma, se está realmente comiendo al mundo y hemos visto evolucionar esto en solo 4 años. Para verlo un poco más en detalle podemos ver esta comparativa. A vuestra derecha tenéis los números de Intercontinental Hotel Group, que es la mayor cadena hotelera del mundo. Son cifras de finales del 2014 aproximadamente. Y a la izquierda tenéis Airbnb. Veis que el volumen de alojamiento es similar. Evidentemente la segunda línea es donde hay la diferencia. El hotel ha tardado 63 años en construir, financiar toda esta infraestructura para poder alojar a gente. Airbnb en solo 6 años ha conseguido no construir, simplemente amasar, agregar aquello que estaba sin utilizarse en muchos casos en las casas de la gente. Aquí es la gran diferencia. Esto tiene impacto también en el número de empleados. Airbnb tiene alrededor de unos 1000 empleados al mundo y cuando la cadena hotelera necesita unos 120.000 empleados para mover toda esta infraestructura. Curiosamente, Airbnb ha superado ya en valoración bursátil al grupo hotelero. Una empresa que no tiene stock, que no tiene nada en propiedad, está superando a una empresa que realmente sí que tiene ese stock en propiedad. Estamos viendo cómo el mundo está cambiando y las cosas están cambiando. Estas cifras macro a veces son un poco difíciles de entender. Podemos verlo en un año, que es más fácil. Esto es un tweet bastante famoso de Brian Chesky, el cofundador de Airbnb, cuando la cadena Marriott, otra cadena de hoteles, anunció que en 2014 iba a construir 30.000 habitaciones durante 2014. Él respondió que ellos tardaban 2 semanas. ¿Vale? Es la diferencia de escala, diferencia de velocidad de pensar en una manera tradicional o en una manera de plataforma. Es otra liga. Otra manera de verlo es lo que está ocurriendo estas últimas semanas, por ejemplo, en Cuba. Hace pocas semanas que Cuba parece que se ha abierto a Estados Unidos y al capitalismo. Airbnb ya ha llegado. No tiene que construir ninguna infraestructura, no tiene que construir ningún hotel, simplemente tiene que convencer a unos cuantos cubanos que tengan algo de acceso a Internet que suban a su apartamento a la plataforma de Airbnb. Otra cosa curiosa que está pasando con Airbnb es con los grandes eventos. Ha llegado a un acuerdo, también anunciado recientemente, con el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 para alojar a gente. Le está diciendo, en vez de construir más hoteles que luego no vamos a utilizar, vamos a abrir las casas de los cariocas para que puedan ganar algo de dinero y puedan conocer a esta gente extranjera que va a estar en la ciudad. Por tanto, es de nuevo otra manera de pensar. Y esto es lo que nos comenta Javi Creus, un buen amigo de aquí de Barcelona, que lo comenta así. Dice, las organizaciones de la economía abierta y colaborativa son capaces de hacer las cosas de una manera más económica, más transparente y más eficiente. Lo estamos viendo. Y es muy fácil de verlo en un gráfico. De manera más insultantemente más eficiente, insultantemente mejor. Este tipo de curvas de crecimiento, como podéis ver algunas empresas que he comentado, crowdfundings, Airbnb, Etsy, Zipcar, tienen crecimientos exponenciales. Este tipo de empresas, este tipo de crecimientos solo lo vemos en empresas que funcionan pensando en modalidad de plataforma. Esto está cambiando el mundo. Y esto no es un nicho, no es una cosa que afecte solo a un sector, está afectando a la globalidad de las actividades y de la economía en general. Estamos viendo cómo está cambiando el consumo, cómo está cambiando la fabricación con temas de herramientas de fabricación digital, el conocimiento abierto, la gente ya comparte el conocimiento mediante estas plataformas, todo el tema de finanzas colaborativas, el famoso crowdfunding, que está moviendo muchos millones de euros al año.
estamos cambiando también la manera como nos gobernamos, las gobernanzas y el intercambio de valor mediante mecanismos no monetizados, como pueden ser bancos de tiempo, monedas alternativas, ¿vale? Todo este pensamiento de plataformas, esta manera de colaborar, está afectando realmente a todos los ámbitos de la sociedad. Y esto lo que vemos lo describe muy bien este señor, se llama Jeremy Heymans, es cofundador de una consultora que se llama Purpose en Nueva York. Él lo habla del nuevo poder. Estamos viendo este nuevo poder que tenemos como ciudadanos y que estamos empezando a usar sin pedir permiso, sin pedir perdón. Estamos empezando a coordinarnos, como él comenta, nos estamos coordinando de manera masiva entre iguales para generar este cambio. Podemos comunicarnos para alojarnos los unos a los otros, podemos comunicarnos para financiarnos los unos a los otros, podemos comunicarnos para pasarnos ropa, para intercambiar información, para estar aquí presentes. Este es el nuevo poder digital. Y nos viene a esta visión, esta idea global de la sociedad que pueda funcionar de esta manera, es la visión de la sociedad colaborativa. Una visión un poco ambigua aún, no tenemos los detalles, pero es una visión inspiradora donde creo que muchos de nosotros nos encontraríamos bastante a gusto. Pero esta visión viene con muchos retos. Y esta es la segunda parte de la presentación. Quiero entrar realmente en detalle en algunos de los retos. Algunos de ellos son los obvios, otros probablemente sean un poco más complejos, pero creo que es importante poder presentarlos y luego debatir. El primero viene con la escala. Cuando éramos 4 hippies digitales, muy bien, nos leamos todos bien entre nosotros. Pero cuando esto hay millones y millones de personas participando en estas plataformas, hay riesgos. Y estos riesgos llevan a este tipo de titulares. En algún caso, compartiendo coche, resulta que el conductor es un fugitivo de la policía y acabas en una persecución. Ha ocurrido. Gente que compra una casa pensando simplemente en realquilarla. Esta no es la idea. Estamos hablando de utilizar recursos que estaban infrautilizados, por tanto, se está abusando de la idea de la plataforma. Campañas fraudulentas del crowdfunding. Pueden tener un buen marketing y al final me acabo llevando el dinero. Realmente hay riesgos ahí. O el caso, por ejemplo, de una amiga, por eso hay este icono del dedo, de una amiga francesa en París que tras alojar a unas personas durante una semana, vio que le habían robado la identidad. Al cabo notó que empezaban a pasar cosas raras y claro, a través de las facturas, a través de los documentos que tenía en casa, pudieron realmente a partir de ahí tomarle la identidad. Por tanto, es uno de los riesgos y esto está ocurriendo. Y si participáis en esto, puede que conozcáis a alguien que le ha pasado alguna cosa de estas. Aquí hay una oportunidad, yo creo, para las empresas, pues evidentemente para mejorar y para garantizar este tipo de incidentes y también para las empresas aseguradoras. Estamos viendo cómo muchas empresas aseguradoras están empezando a ofrecer servicios específicos para este tipo de iniciativas que están creciendo tan y tan rápido. Es decir, todo reto tiene su oportunidad. Otro reto importante es la obsolescencia de todo el sistema en general. Está haciendo obsoleto el status quo. La manera, hemos visto, tradicional de las empresas de funcionar, lo están adelantando por la derecha y por la izquierda. La manera tradicional de regular de manera monolítica y centralizada también tiene que estar cambiando. En España, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia está trabajando para buscar otro tipo de regulación. Tenemos más información como usuarios, como consumidores, por tanto podemos usarla en el momento de regular. Tenemos reputación entre nosotros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en este nuevo ecosistema que no acabamos de saber cómo funciona. Otro gran reto en todo esto es la generación de abundancia. Es una manera ultra eficiente de funcionar. Hasta el momento la economía, que de hecho la definición de economía es gestión de recursos escasos, cómo gestionamos los recursos que son escasos en la sociedad, nos hemos dedicado a eso. Pero en el momento que tenemos abundante el conocimiento, con la Wikipedia, tenemos alojamiento abundante, como hemos visto, tenemos transporte abundante, tenemos dinero abundante, tenemos ideas abundantes, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos cuando hemos sido tan eficientes generando tanta abundancia? Tenemos un problema que tenemos que resolver. Y es evidente cuando lo vemos con el tema de la desindustrialización. Estamos hablando de un sistema postcapitalista, sea algo un poco distinto, y el postcapitalismo va a ser postindustrial. Por tanto, al igual que ocurrió con la agricultura, está ocurriendo con el sector industrial. Necesitamos fabricar menos coches, necesitamos fabricar menos ropa, necesitamos fabricar menos carreteras. Incluso aquello que fabricamos lo recirculamos, por tanto tenemos menos necesidad de sitios de trabajo. Esto nos está llevando a una situación, os lo veis claramente
en la flecha verde a una situación donde lo que vamos a dedicarnos todos es a los servicios. ¿Vale? Vamos a ofrecernos servicios los unos a los otros, pero la cantidad de producción industrial va a reducirse mucho. Esto, evidentemente, pues a nivel de PIB tiene un impacto importante y a nivel de reconfiguración del entorno laboral también. Y lo vemos muy claro porque los servicios en la economía colaborativa es lo llamada, o se está pasando a la llamada economía bajo demanda, a la uberificación de los servicios. Y esto significa que la empresa se convierte en una plataforma, como hemos visto, que es muy eficiente y externaliza todos los riesgos a aquellas personas que antes llamamos empleados. Ahora ya no son empleados, son gente que trabaja de vez en cuando con una plataforma. Y de hecho, esto es una nueva modalidad de trabajo que mucha gente califica de precaria. En muchas situaciones, si solo tienes que vivir de esto, no es viable, no es bueno, está realmente en una mala situación, pero está generando otras oportunidades. Y también es importante plantearse qué tipo de sistema social puede dar cabida a este tipo de trabajos. Aquí entra sobre todo el tema del Basic Income, de la renta básica universal. Es un debate que se está abriendo si realmente todos nos movemos a este tipo de trabajo bajo demanda, que puede ser el futuro, no lo sabemos. Tenemos que buscar otras alternativas para tener una cierta seguridad laboral, porque esto no nos lo da al modo tradicional. Tenemos que ser conscientes de este riesgo. Y lo que estamos empezando a ver es que los propios trabajadores se están organizando y están buscando maneras de que estas empresas, como nos dice Lisa Gansky, consigan compartir más valor o consigan compartir más con aquellos que aportan valor a las empresas, porque una plataforma sin sus usuarios, sin sus proveedores, no es nada. Twitter sin tuiteros no sirve de mucho. Por tanto, estamos viendo que nos estamos moviendo a un modelo cooperativista. Están empezando a aparecer versiones donde los propios proveedores de servicios se organizan para que la empresa sea en parte suya. No es una cooperativa tradicional, por eso pongo que algo huele a cooperativa 2.0. No está muy claro exactamente la forma que va a tomar esto, pero sí que estamos viendo indicios, varios artículos de gente que está trabajando ya en este modelo, donde los trabajadores empiezan a apropiarse. La versión más sencilla, y tenemos algunos casos aquí en Barcelona, es el Equity Crowdfunding, donde la empresa permite a otros usuarios formar parte de su accionariado mediante una campaña de crowdfunding, donde la recompensa son acciones de la propia empresa. Esto es un primer paso. Este es el reto, es un poco más tecnológico y más complejo, pero vemos las estructuras tradicionales de las empresas, o la tensión la estamos viendo estamos usando ideas nuevas con estructuras empresariales muy tradicionales. Es lo que vemos en el ejemplo de centralización. Aquí con el caso de Kickstarter. Kickstarter es la mayor compañía de crowdfunding del mundo. Movió en el año pasado unos 500 millones de dólares, pero está todo centralizado. Por tanto, no está aportando valor fuera de su propio entorno. Y desde un punto de vista regulatorio legal es bueno porque lo podemos desenchufar y podemos enviar una multa en algún sitio. Esto tiene sus ventajas también. La evolución es la versión descentralizada. No sé quién conoce la compañía de crowdfunding Goteo, que es de aquí de Barcelona. Ellos son una compañía de crowdfunding también, pero su plataforma es de código abierto, completamente open source. Podéis ir a una plataforma que se llama GitHub, descargaros el código y crear vuestro propio nodo de Goteo. Y esto ha ocurrido en España, en Andalucía, en País Vasco, ha ocurrido también en Japón. Por tanto, esta modalidad es la idea, no la centralizo, sino que la distribuyo a través de varios nodos. Es una evolución. La tercera evolución es un sistema completamente distribuido basado en la tecnología base de Bitcoin que se llama blockchain. Este tipo de red donde eso ya es imparable. Ahí no hay un propietario. El sistema funciona de manera autónoma. Es un programa que se pone en Internet y tiene unas reglas de juego y está funcionando de manera autónoma. Ahí no le puedo enviar una multa, ahí no le puedes enchufar. Es imposible, literalmente. ¿Cómo va a funcionar una sociedad donde tengamos muchas entidades que funcionen de manera distribuida? No lo sabemos, ni yo tampoco. Y esto, que parece ciencia ficción, está empezando a ocurrir. Ya hay gente que está avanzando por la derecha a Uber, ¿vale? Disrupting the disruptors. La versión de Uber es una versión tradicional centralizada de la aplicación. Hay una empresa que tiene su sede y tiene una versión centralizada. Lo que estamos viendo es una aplicación tipo, se llama Lazuz, el nombre es un poco complicado, es la versión descentralizada de Uber, donde no hay propietario de la empresa. Simplemente si demuestras que has transportado a otra persona mediante un tema tecnológico, recibirás un dinero.
Ya está. Y esto está ya en marcha y está funcionando. Y finalmente, el último reto que quería plantearos es cuál es el papel de los gobiernos y los estados en todo esto. Realmente quedan un poco, bueno, también fuera de juego en muchos de estos ámbitos. Y hay que ver, el gobierno inglés es quien está haciendo un poco más de actividad en todo esto, está investigando de manera proactiva cómo participar en todo este tema, en todos estos temas de la economía colaborativa, pero hay dos visiones aquí un poco que hay que tener en cuenta. Hay una visión donde el gobierno puede intentar reducirse mucho y delegar mucho en los ciudadanos sin tomar ellos responsabilidad. Esto en el modo inglés le llaman el Big Society. Es decir, delegamos en los ciudadanos sin preocuparnos realmente por la parte del gobierno. La otra visión es el Partner State, el Estado socio, el Estado que acompaña, el Estado que ayuda a todas estas plataformas a que se desarrollen para que los ciudadanos puedan seguir haciendo y proveyéndose servicios de los unos a los otros. Pero no está claro en qué dirección vamos a ir. Si todo esto ha ocurrido en 4 años, ¿qué va a ocurrir en 4 años más? Es muy difícil de predecir. Hemos visto el 2011 eran 4 hippies, en 2015 la que se ha liado, en 2019 no sé si estaremos hablando de esto o en qué términos estaremos hablando de esto. Una visión bastante conocida es la de Jeremy Rifkin, un conocido autor, y él dice justo esto, que estamos en un momento un poco de cambio, estamos vislumbrando este nuevo sistema económico basado en compartir y colaborar, empezamos a otear, a ver, a vislumbrar un horizonte que no está del todo claro, pero es interesante, y a la vez está coexistiendo con un sistema capitalista y estamos viendo todos estos retos y todas estas tensiones. Pero yo quiero acabar diciendo que hemos empezado hablando del pasado, el presente y del futuro, vamos a acabar hablando del futuro, y el futuro no se puede predecir, pero sí que se puede construir. Y yo creo que estamos viendo el potencial que tiene esta economía colaborativa en cambiar las cosas para mejor, para todos. Hay unos ciertos riesgos también, que creo que he intentado exponer de manera lo más clara posible, pero es trabajo de todos y está en nuestras manos poder generar y crear la mejor versión posible de esta economía colaborativa. Así que, adelante. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que tengo que deciros que para mí la oportunidad de dar esta charla es emocionante y desafiante a la vez. Es emocionante porque para mí es apasionante tener la oportunidad de hablar de un tema como es el futuro del trabajo. Y es que cuando estamos hablando de plataformas virtuales de prestación de servicios, en el fondo estamos hablando de una forma de estructurar el trabajo que en el mundo industrial no existía hasta ahora. No es el Fordismo, no es el Taylorismo, es algo totalmente diferente que de hecho se está construyendo día a día. Igual como con la revolución industrial y la fábrica se cambiaron las sociedades agrícolas que habían hasta el momento, con la economía colaborativa se va a remodelar nuestra sociedad. De la misma manera que con el sindicato y con las huelgas del principio del siglo XX se construyó el estado del bienestar en el que ahora vivimos, con la economía colaborativa nos jugamos nuestro futuro. Y lo considero desafiante el dar esta charla, porque la verdad es que siempre que doy charlas de economía colaborativa, lo menos que le dedico son 5 horas. Así que es verdad, pues cuando doy, como he dicho, en despachos de abogados, en universidades o en foros de startups, pues eso, las charlas que doy son al menos de 5 horas. Bueno, yo soy profesor de Derecho y pues eso, dicen que los abogados son esos filósofos que les gusta poder llegar a fin de mes. Por tanto, me considero un poco filósofo, lo cual hace que empecemos a hablar y a veces no podamos parar. Bien. Bueno, de hecho, entendéis por qué, si al menos normalmente le dedico 5 horas, porque 15 minutos va a ser un reto. Así que vamos a empezar ya sobre el nombre, que es la primera cosa que me gustaría hablar. La idea de economía colaborativa proviene de que una idea que tienen los economistas, de que todo el mundo en nuestra casa tenemos cosas que están infrautilizadas.
Es decir, tenemos el ejemplo típico es el taladro, que tú compras un taladro, cuelgas un cuadro y luego lo tienes ahí y no lo vuelves a utilizar en la vida. Bueno, pues la idea era crear esas plataformas, unas plataformas virtuales, plataformas web, en las cuales estos bienes se pudieran intercambiar a cambio de precios. En el fondo estamos hablando de economía del alquiler. Es poner en el mercado esos bienes y alquilarlos. Pero claro, ¿qué pasa cuando hablamos de prestación de servicios? Porque, por ejemplo, Uber lo que hace es poner transporte de pasajeros por ciudad, o Deliveroo es reparto de domicilio a domicilio de comida a domicilio, o Get Your Hero, que en el fondo es contratar a una persona para que te limpie la casa. Claro, aquí no hablamos de bienes, hablamos de personas, y para mí las personas nunca están infrautilizadas, o bien están trabajando o bien están en su tiempo libre. Por tanto, que una persona tiene tiempo libre y llamarla que está infrautilizada, la verdad es que no es algo que creo que sea aceptable en nuestra sociedad. Por tanto, lo primero que habría que ver es, pues, esto del nombre quizá no encaja cuando hablamos de prestación de servicios. ¿Cómo funciona el negocio? Bueno, pues eso es muy sencillo. Es decir, pues una empresa crea una plataforma digital, como pueda ser, bueno, pues para un servicio concreto, como el reparto de comida a domicilio, como hemos visto. Entonces, si alguien necesita que se haga un transporte, pues solicitar una comida a su casa, pues entonces entra en la plataforma y lo hace. Hasta aquí, totalmente nada diferente de lo que existía hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que estas plataformas permiten que todo aquel que quiera realizar, que esté dispuesto a realizar este trabajo, se apunte a la plataforma. Entonces, una vez están apuntados en la plataforma, un cliente que encarga un servicio a través de esa plataforma, lo que hace la plataforma es mandar una notificación a todas las personas que estén dispuestos a realizar ese trabajo, que se han apuntado a la plataforma, para ver quién quiere realizar ese trabajo. Y entonces el que quiera lo acepta. El trabajador solo cobra por la realización de ese trabajo. A cambio, el trabajador puede elegir qué horario y qué jornada desea tener. Se entiende, estas plataformas no eligen un número concreto y no eligen el horario, no le dicen, la empresa no le dice al trabajador, tú tienes que estar disponible para trabajar o tienes que trabajar de 8 de la mañana a 7 de la tarde, precisamente porque se entiende que hay tantísima gente apuntada a la plataforma que siempre va a haber alguien disponible para realizar ese trabajo. Como veis, siempre es el cliente, va a la empresa y la empresa manda la notificación al trabajador. Bueno, ¿qué hace tan revolucionario? Bueno, en parte ya hemos visto que lo hace tan revolucionario, pero hay otra cosa, y es la llamada reputación online, que básicamente es la posibilidad que tiene el cliente de valorar al trabajador. ¿Qué ocurre? Que con esto el cliente le está transmitiendo información a la empresa de cuáles son los buenos trabajadores y cuáles son los malos. Normalmente las empresas tradicionales, cuando contratan a alguien, le hacen un proceso de selección. Cuando contratan a alguien, es necesario pues que bueno, pues eso, los que no son buenos trabajadores acaban despedidos. Además, a veces hay formación, ¿no? La empresa te da formación para que hagas bien tu trabajo. Estas empresas no funcionan así, lo que hacen es aceptan a todo el mundo y dejan que el cliente valore cuál es bueno y cuál es malo, y obviamente a los malos los desactivan y a los buenos los mantienen. Pero claro, como veis aquí también hay otra diferencia grande entre valorar bienes y valorar servicios, porque una cosa es decir si un apartamento está cerca de la playa o no, dejar que el usuario lo valore, o valorar un hotel, o valorar si un coche es potente o no, y la otra es valorar personas. Los derechos fundamentales en juego no son los mismos. Claro, aquí esta es la gran pregunta, ¿no? Es la pregunta que quizá cuando vemos este modelo nos hacemos a todos. ¿Por qué? Primero porque, como sabéis, desde principios de siglo los trabajadores han ido luchando siempre para intentar conseguir mejores derechos laborales. Pues un salario digno, ¿no? Un salario justo, una menor jornada de trabajo, derecho a vacaciones retribuidas, descansos los fines de semana, etc. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estas empresas califican a todos sus trabajadores, a todos los trabajadores que prestan servicios a través de esta plataforma, como si fueran empresarios. Empresarios sin derechos laborales de ningún tipo, ni siquiera los mínimos, ni siquiera un salario mínimo o una jornada máxima. Claro, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Son estos trabajadores con derechos, tienen derechos laborales o no? ¿O todos son empresarios realmente que no necesitan ningún tipo de protección por parte de la ley?
Bueno, pues para resolver esta cuestión, permitidme que os haga una confesión, ahora que no nos escucha nadie, y es que la economía colaborativa no es mi principal línea de investigación. Yo en realidad me he dedicado siempre a diseñar sistemas retributivos para las empresas. Es decir, pues a cómo establecer un bonus por objetivos en la empresa o cómo establecer una evaluación por el desempeño o un plan de stock options. Como todos los profesores de universidad, yo tuve que realizar mi tesis doctoral. Estuve 4 años estudiando precisamente esto, es decir, cómo diseñar un sistema retributivo en la empresa para mejorar la productividad de esa empresa. Y con el objetivo al final de mejorar la productividad de nuestro país y con ello la competitividad. Como veis, un proyecto pues poco ambicioso. Y claro, como todo proyecto demasiado ambicioso, pues no fue bien. Yo estudié efectivamente realicé la tesis doctoral, escribí un libro sobre esto, de hecho un libro que tuvo buena aceptación, incluso gané un premio por ello. Sin embargo, el impacto que causó ese libro, yo estaba muy ilusionado, es decir, pues cuando no terminas, estás 4 años estudiando un tema, lo pones todo en ello, escribes el libro, además pues eso, los expertos, asociaciones te dicen que efectivamente es un gran libro, tú dices, bueno, pues esto realmente va a causar un verdadero impacto. Y yo estaba con mucha ilusión, pero luego las cosas no fueron como yo pensaba. Es decir, sí, el libro estaba ahí, pero probablemente ese libro se lo han leído 5 personas en toda España y probablemente la mayoría de ellos, los miembros de mi tribunal que están obligados, ¿no? El tribunal de tesis está obligado a leérselo. Pero bueno, la cuestión es que, claro, eso fue duro para mí, la verdad. O sea, yo pensaba que iba a tener repercusión, al final no tuvo. Son muchos años trabajando en un tema y pues estuve un tiempo reflexionando qué había hecho mal. Y entonces me di cuenta que tratar temas que han sido tratados con anterioridad muchas veces es muy difícil causar un impacto en este tipo de temas. El caso es pues que decenas de personas antes que yo han hablado del salario, del derecho a un salario digno, y por muy buenas o malas que fueran mis aportaciones, las dinámicas ya estaban establecidas y por tanto era difícil causar un verdadero impacto. Entonces, claro, yo me planteé, bueno, y entonces, ¿qué hago? Pues claro, hay que buscar un tema, o yo es lo que creo o decidí, que tenía que encontrar un tema en el cual nuestra sociedad, nuestra generación, la generación de ahora, tenía que liderar, que ninguna generación anterior haya tenido que lidiar. Y ello obviamente es la Internet, las tecnologías de la información. Cómo estas tecnologías de la información, en mi caso concreto, están modificando el trabajo. Y bueno, pues por eso me puse a estudiar este tema. Y claro, retomando lo que veníamos hablando de si vamos a acabar todos como autónomos sin derechos laborales, yo creo que igual como yo me di cuenta que intentar cambiar un tema, intentar abordar un tema que ha sido abordado mucho tiempo antes y que está cerrado en una sociedad es algo poco productivo, estas empresas creo que deben ser conscientes que intentar devolvernos a un mundo en el que no existían derechos laborales es algo infértil. El camino hacia el futuro no puede pasar por empresas que tratan a sus trabajadores como si estuviéramos en el siglo XIX sin derechos laborales. Que un repartidor de pizza es un trabajador y no es un empresario, trabaje para Telepizza o trabaje para una plataforma virtual, creo que es algo en que todos podemos estar de acuerdo. Que ese mismo repartidor de pizza tiene derecho a un salario digno, trabaje para Seur o trabaje para Deliveroo, creo que también es algo en el que todos podemos estar de acuerdo. Precisamente porque esto es algo que nuestra sociedad ya decidió en un momento dado. Es decir, que existen unos derechos humanos es algo que unos derechos humanos y unos derechos laborales para todas las personas, simplemente por el hecho de ser personas, es algo que nuestra generación no tiene que debatir porque ya ha quedado asentada. Y de hecho existen unos derechos fundamentales que es mejor no tocar. Que la ley establece que estas personas tienen unos derechos es algo que está ahí y que efectivamente es mejor no volver a abordar o no intentar volver a pasos atrás. De hecho, hay que decir que
Otros países, como son Brasil o Inglaterra o Estados Unidos, países poco sospechosos de ser proteccionistas con sus trabajadores o de defender a sus trabajadores, los tribunales de sus países ya han considerado que estos trabajadores son trabajadores con derechos laborales. Por tanto, esperemos que en España no sea de otra manera. La cuestión es que, en definitiva, para mí este no es el verdadero debate. Si tienen derechos o no, yo creo que es un debate, como ya he dicho, que ya está asumido. El verdadero debate es otro, o al menos la verdadera oportunidad que ofrecen estas empresas es diferente. La verdadera oportunidad que ofrecen estas empresas es la de que los trabajadores adquieran un derecho laboral que hasta ahora no era posible. Un derecho el cual es el poder, que el trabajador tenga el derecho a poder elegir su horario de trabajo y su jornada de trabajo. Es decir, una verdadera conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo. Como sabéis, bueno, hasta ahora, con el modelo fordista, es decir, con la fábrica, todo el mundo tenía que entrar a trabajar a la misma hora y salir a la misma hora, porque la fábrica empezaba a una hora y tenían que estar todos los trabajadores a la vez para que la fábrica pudiera funcionar. Pero hoy en día, con el teletrabajo, con estas empresas, con las aplicaciones móviles, el modelo productivo está cambiando y ahora mismo es posible que el trabajador pueda elegir su horario y su jornada de trabajo. Algo que hasta ahora era imposible. Y como hasta ahora era imposible para el modelo productivo que teníamos hasta ahora, era imposible, la ley le reconocía al empresario que tuviera el derecho a poder elegir ese horario y esa jornada, a poder imponer al trabajador el horario y la jornada. Pero hoy en día sí es posible. Hasta ahora ese derecho no lo podían tener los trabajadores, precisamente porque entonces el modelo productivo no funcionaba. Pero ahora mismo el modelo productivo ha cambiado y ahora sí es posible que las empresas funcionen dejándole a los trabajadores que elijan su horario y su jornada. Por tanto, esto es un nuevo derecho que debería incorporarse a la ley. La ley debería modernizarse incorporando este derecho laboral. Y es verdad que, dicho en voz alta, esta idea de que los trabajadores puedan elegir su horario de trabajo y su jornada, que todos los trabajadores puedan elegir el horario y la jornada de trabajo, puede sonar utópico. Pero cuando Susan B. Anthony en mitad de 1800 dijo que las mujeres tenían derecho a votar, debían tener derecho a votar, también la llamaron utópica. Cuando Robert Owen en 1700, finales de 1700, dijo que los trabajadores deberían trabajar un máximo de 8 horas, también lo llamaron pensador utópico. De hecho, si vais hoy en día a la página web de Robert Owen, aún sigue diciendo que es un pensador utópico. Y hay que tener en cuenta que, bueno, decir que los trabajadores deberían trabajar un máximo de 8 horas tampoco es muy utópico. En definitiva, puede sonar utópico, pero los grandes sueños solo los alcanzan los grandes soñadores. Muchas gracias.